¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. La guerra ha estallado en Oriente Medio entre Estados Unidos, Irán e Israel, provocando un auténtico terremoto en los mercados financieros. Por un lado tenemos el petróleo subiendo con muchísima fuerza en los últimos días, subiendo por encima de los $100 e incluso acercándose a niveles que no se veían desde el año 2022. Y por otro lado tenemos la bolsa americana, los metales preciosos y otros activos de riesgo corrigiendo con relativa fuerza en los últimos días. Y parece que de momento el único activo que aguanta más o menos bien todo este chaparrón es nada más y nada menos que Bitcoin. Aún así hay que tener muchísimo cuidado en las próximas semanas porque este conflicto geopolítico podría durar semanas o incluso meses, y cuidado porque las consecuencias a nivel económico podrían no haber hecho más que comenzar. De hecho, muchos de vosotros, sobre todo los que no estáis invirtiendo todavía y estáis pensando en comenzar a invertir en Bitcoin o en cripto durante los próximos meses, me habéis estado preguntando si lo mejor es esperar, dejar que pasen unos meses y se solucione el conflicto para comenzar a invertir. Y por eso en este vídeo os voy a dar una breve guía paso por paso con la estrategia que yo seguiría si quisiera adentrarme en el mercado cripto en este 2026. Así que, sin más dilación, vamos ya con el vídeo. Vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, haciendo una breve actualización de lo que ha pasado esta semana en el mercado de criptomonedas, sobre todo en cuanto a precios, para ver dónde nos estamos situando. Y lo que vemos es que mientras ha sido una semana muy negativa para los mercados en general, con muchísimo movimiento, en cripto en específico no hemos tenido grandes caídas. De hecho, si nos fijamos en la columna de los últimos 7 días, vemos subidas del 5,5% en Bitcoin, de casi el 5% en Ethereum. Las altcoins han estado un poquito más planas, pero en general han aguantado bastante bien, lo cual sorprende si miramos atrás en la historia cómo reacciona el mercado cripto ante conflictos geopolíticos. También hay que decir que la subida viene en gran medida por las subidas del día de hoy, que estamos viendo un Bitcoin subiendo un 3%, el Ethereum subiendo un 4%, y actualmente nos situamos en $69.000 en Bitcoin y en $2.000 en Ethereum. Así que, en conclusión, a pesar de todo el ruido y la volatilidad de la semana pasada en los mercados en general, en cripto hemos estado bastante estables, aunque con algo de volatilidad que veremos a continuación, e incluso empezamos esta semana con subidas en el mercado. Y ahora sí que sí, vamos directamente con el resumen semanal de noticias para saber qué realmente ha pasado y cómo está afectando a los mercados. Pues bien, obviamente la gran protagonista de esta semana ha sido la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, y bueno, el conflicto ha entrado en su segunda semana ya y el foco del mercado actualmente se encuentra en dos frentes. Por un lado, obviamente, los ataques y represalias que están sucediendo en la región, y por otro lado, el riesgo a nivel económico de que el estrecho de Hormuz se convierta en un cuello de botella para el suministro de petróleo y gas a nivel mundial. De momento, la postura de Estados Unidos es de exigir una rendición, de no parar, de nosotros vamos a seguir bombardeando y no vamos a negociar con Irán, mientras que Irán afirma que está incluso preparado para aguantar incluso una invasión terrestre y que de momento tampoco tiene ninguna intención de negociar. Así que de momento hay que tener paciencia y hay que mentalizarse, tanto a nivel psicológico como financiero, de que esto puede durar semanas o incluso meses. ¿Cuáles son las consecuencias directas de este conflicto? Pues bien, el petróleo, como ya hemos comentado al principio del vídeo, se ha disparado por miedo a interrupciones en el suministro. Es decir, el 20 o 25% de la oferta mundial de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz, y si este sigue cerrado, al final hay menor oferta, por lo tanto, el precio tiende a subir, y es lo que ha pasado este fin de semana con una subida muy fuerte, que incluso ha hecho que el precio se acercara a los $120 por barril, que, repito, no se veía desde 2022, una barbaridad. ¿Esto qué ha hecho? Pues que se reactive el miedo a un repunte en la inflación global, porque la inflación al final tiene una correlación muy alta con el precio del petróleo. El petróleo al final se extiende a todas las industrias, se extiende a transporte, a la producción y a prácticamente todos los precios finales, por lo que si hay un entorno en el que el precio del petróleo vuelve a ser tan alto, lo normal es que veamos un repunte bastante importante en la inflación a nivel global, y eso obviamente es muy malo para los mercados. ¿Por qué? Pues porque el impacto en bolsa de activos de riesgo es que si el shock del petróleo se mantiene, el mercado tiende a asumir menos margen para bajar tipos de interés, que es lo que se esperaba en primer lugar para este año 2026, lo cual suele presionar a la baja a tanto la bolsa como los otros activos de riesgo. Y si el conflicto se prolonga lo suficiente durante los siguientes meses, por ejemplo, aumenta mucho el riesgo de que el coste de vida se eleve, se suba, el consumo se enfríe y al final termina afectando seriamente a la economía. De hecho, si nos vamos a la herramienta del FedWatch Tool, vamos a ver que ahora mismo las estimaciones de los analistas son que hasta la reunión del 16 de septiembre de la Fed no se bajarían los tipos de interés
en 25 puntos básicos, mientras que antes de que comenzara este conflicto se estimaba que la primera bajada sería 2 reuniones antes, en la del 17 de junio. Por tanto, esto es un mal escenario para los mercados porque se estaba contando una bajada de tipos ya en junio y parece que se va a retrasar con las nuevas condiciones hasta incluso después de verano. Entonces, dicho esto, es lo que tenemos a nivel macro. Vámonos directamente a nivel cripto, porque es verdad que sorprende bastante la reacción de los inversores de cara a Bitcoin con todo este conflicto geopolítico, porque históricamente veíamos caídas muy importantes en cripto cuando sucedía algo parecido, casi como si fuera un activo de riesgo más. Y en esta ocasión hemos visto no como solamente se ha mantenido bastante bien el precio, sino que a través de los ETFs hemos podido ver cómo el capital institucional ha entrado. Hemos tenido en la última semana una entrada aproximadamente de 568 millones en los ETFs de Bitcoin y en la anterior habíamos visto una entrada de 667 millones, lo cual es muy positivo y de hecho ha reforzado la narrativa de que Bitcoin podría incluso estar transicionando a un activo macro para algunos inversores, más que como un simple trade especulativo, que es como se está comportando normalmente en los años o meses anteriores. Así que, desde mi punto de vista, es una muy buena noticia cómo Bitcoin está reaccionando ante este conflicto geopolítico. Pero bueno, dicho esto, vámonos directamente a los gráficos y para mí lo más grave, lo más arriesgado ahora mismo el mercado es la situación de la bolsa tradicional y más en concreto del SP500, ¿vale? Porque ya veníamos comentando en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, desde incluso en noviembre, que no me gustaba del todo la situación porque el gráfico me está recordando mucho a lo que pasó entre diciembre y enero del año pasado, que veníamos de una subida bastante importante, pero que ya estamos empezando a formar pues máximos y mínimos ya un poquito más planos, se está empezando a desacelerar la subida del SP500 e incluso teníamos divergencias bajistas con el RSI, ya que los máximos serán crecientes claramente en el precio y los máximos serán decrecientes en el RSI. Pues bien, lo que comentábamos estos meses es que estaba sucediendo algo parecido, hemos tenido una subida muy importante desde el mínimo de abril hasta el máximo que formamos hace prácticamente pues un mes y pico del 45% y estamos viendo el mismo patrón, estamos viendo una desaceleración, unos máximos que ya no son crecientes, estamos viendo los mínimos que ya no son crecientes e incluso empiezan a ser decrecientes y una clara divergencia bajista con los máximos decrecientes en el RSI y los máximos crecientes en el precio, con lo cual para mí un riesgo de que veamos una corrección parecida a la que vimos aquí entre febrero y abril del año pasado, aunque no tiene por qué ser tan profunda en cuanto a precio, pero me cuadra bastante con la situación actual y sobre todo con el miedo que puede provocar esta subida que hemos visto en el precio del petróleo en los últimos días. Luego más tarde, aunque durante unas semanas parezca que se acaba el mundo y entramos en la mayor crisis de la historia, como también pasó el año pasado con los aranceles, probablemente se solucionará a corto o a medio plazo y probablemente la caída que veamos en el S&P500 será la mayor oportunidad de compra en mucho tiempo. Así que mentalizaros de que cualquier caída y momento de pánico y crisis va a ser la mejor oportunidad de compra. Dicho esto, vamos directamente a Bitcoin, porque lo que comentamos hace una semana en el Mastermind gratuito que hicimos para la comunidad fue que, bueno, que de momento Bitcoin se estaba comportando bastante bien, ha aguantado bastante bien todo este conflicto macroeconómico y geopolítico y yo sigo pensando que tarde o temprano deberíamos ver un rally de alivio que nos lleve como mínimo hasta los 75 e incluso apuntando a los 80.000, que sería un retesteo del mínimo que marcamos aquí a final de noviembre, sería un retesteo también de algunas medias móviles de medio plazo que podría venir a visitar sin ningún tipo de problema y que sería muy sano a nivel de ciclo y a partir de ahí podemos iniciar una nueva caída. Eso sí, ahora con el nuevo entorno geopolítico y macroeconómico, es cierto que este escenario pierde un poquito de probabilidades, no lo descarto para nada, de hecho creo que perfectamente puede ser posible, pero es cierto que pues cobra un poquito de menos sentido si vemos una caída en el S&P500 un poco más a corto plazo. Hay que tener claro que si vemos una caída a corto plazo del S&P500 perdiendo de nuevo los 6.600 y ya encadenando máximos y mínimos decrecientes durante las próximas semanas, lo más probable es que Bitcoin no llegue a subir a los 80.000. Pero si por el contrario vemos una recuperación del S&P500 y una lateralización un poquito más alcista, sí que ahí podríamos ver esta subida de Bitcoin durante las próximas semanas hasta la zona que tenemos aquí dibujada en rojo para potencialmente ya en abril iniciar un nuevo movimiento bajista, que ya veremos si está hasta los 60.000 para hacer un doble suelo, un poquito más abajo, o ya veremos qué hace antes de iniciar el siguiente ciclo alcista, que para mí se va a desarrollar entre 2023
2027 y 2029. Recordemos que a nivel semanal seguimos en la misma tesitura que comentamos hace 1 y 2 semanas, en la que estamos dibujando un patrón muy parecido a lo que pasó aquí entre mayo y junio de 2022, después de esta caída donde perdimos la media móvil de 100 semanas y de momento parece que estamos aguantando muy bien la media móvil de 200, pero ojo porque según este patrón que vimos en 2022, las semanas siguientes podrían ser de caídas y ya de ruptura a la baja de la media móvil de 200 semanas que se encuentra ahora mismo en la zona de los 60.000. Así que cuidadito con las próximas semanas que nos podrían llevar directamente al potencial muro de suelo, que es el que hemos dibujado aquí entre los 55 y los 45.000 dólares, ¿vale? Así que dicho esto, vamos directamente con la guía paso a paso para las personas que quieren empezar este año a invertir en cripto, ¿vale? Porque muchos de vosotros me habéis dicho, ostras, Alex, quiero aprovechar estas bajadas del mercado. Quiero aprovechar que Bitcoin está un 50% de descuento con respecto a los máximos de octubre. Quiero empezar, pero, claro, con todo este entorno que me cuentas de inflación, de tipos más altos de lo esperado, de caídas en el S&P 500, claro, me da miedo empezar y comerme toda la bajada. Y es completamente normal este pensamiento, pero creo que tiene un poco de trampa porque creo que eso es una visión del mercado como que tú tienes que entrar siempre en el mejor momento. Tienes que comprar todo lo que quieres invertir de un solo golpe y en el mejor momento. Y eso es prácticamente imposible de hacer, ¿vale? Por eso te voy a plantear una estrategia que es bastante moderada, es sobre todo para controlar los mayores riesgos y así poder estar tranquilo y tener un plan paso a paso sin dejarte llevar por las emociones, ¿vale? Entonces, he dividido esta estrategia en dos, ¿vale? La fase 1, que es la fase del mercado bajista durante los próximos meses, durante el año 2026, y luego la fase 2, que es la que yo pienso que va a ser la de mercado alcista. Pues bien, en esta fase 1, es decir, para los próximos meses, el objetivo es el siguiente, que es llegar al siguiente ciclo alcista, que para mí va a comenzar a finales de este año, con la mayor cantidad de Bitcoin posible y con un precio medio de compra lo más bajo posible. Entonces, ¿qué haría yo para esto? Pues el paso 1 sería comprar ya una importante parte del capital que quieres invertir. Es decir, si tú, por ejemplo, dices, quiero invertir 10.000 euros, por ejemplo, me lo invento, pues un 40%, que serían 4.000 euros, lo destinaría ya a cripto y más en concreto en Bitcoin. Luego, paso 2, haría un plan de compras para los próximos 4 meses, ¿vale? Que sería hacer 4 compras, cada una del 10% a principios o a finales de mes. Es decir, 40% yo invertido y el otro 40% lo dividiría en 4 compras, una cada mes durante los próximos meses. Una en abril, una en mayo, una en junio y otra en julio. Y el paso 3 sería dejar el otro 20% de liquidez por si vemos una última caída, sea en abril, sea en mayo o sea en agosto, hacia la última gran zona de soporte que para mí está entre 40.000 y 50.000, que es la que hemos visto aquí, que es donde confluyen diferentes indicadores técnicos y también algunos indicadores on-chain que ya hemos visto en muchos otros vídeos, ¿vale? ¿Y por qué haría esto, ¿vale? Y por el porqué de esta estrategia es porque al final creo que hay, si lo simplificamos todo un poco, hay dos escenarios. Uno en el que los 60.000 han sido el suelo, han sido el mínimo de este mercado bajista y ya vamos a empezar el siguiente ciclo desde aquí, y el escenario en el que no han sido el mínimo y vamos a ver pues precios más bajos. Entonces, el hecho de esperar a que caiga todo a 50.000, por ejemplo, para comprar ahí al menor precio posible, tiene un riesgo muy grande y es que realmente los 60.000 hayan sido el mínimo del ciclo, se vaya para arriba, se vaya a 100, 150 o 200.000 de aquí a 2029 y tú te hayas quedado fuera de ese mercado alcista por intentar comprar 5.000 o 10.000 dólares más barato, ¿vale? Ese es el riesgo que no podemos asumir, ¿vale? El quedarnos fuera del siguiente ciclo alcista. Y esto me recuerda mucho a la gente que está esperando a Bitcoin en 12.000 y en 10.000 en 2022 y al final de 15.000 se ha ido a 126.000 haciendo más de un por 7. Y la gente que se esperó a comprar todo en 12.000 se ha quedado fuera completamente del mercado alcista. Así que cuidado con repetir ese error. Entonces, en resumen, 40% comprar ya, 40% escalonado en 4 meses y 20% reservado por si hay una caída final hacia la zona de los 50, 45 o la que quieras. Y luego fase 2, mercado alcista. Para mí va a ser desde 2027 a 2029, o así es como lo plantearía en una primera instancia. Objetivo, no solamente aprovechar la subida de Bitcoin, que yo creo que puedes conseguir una subida de un 200% o incluso un 300% dependiendo de tu precio medio de compra. Yo creo que el siguiente ciclo alcista deberíamos ver a Bitcoin por encima de 150.000 e incluso, ¿por qué no?, en 200.000, pero mi objetivo sería intentar aumentar esa rentabilidad a través de otros activos especulativos, como por ejemplo
altcoins, empresas cripto o diferentes estrategias que ya iremos viendo en el canal. Porque al final, con Bitcoin es verdad que puedes hacer un por 3, incluso un por 4 si apuras muy bien el punto de entrada, aunque es un poco más difícil. Yo diría que un por 3 es posible, pero si combinas con altcoins y con otros activos especulativos relacionados con cripto, al final creo que puedes hacer más de un por 3 claramente, incluso optando a rentabilidades muy interesantes. Y el momento yo creo que es ahora. Así que de primeras empezaría con Bitcoin, pero poco a poco, a medida que vayamos confirmando el final del mercado bajista y el comienzo del alcista, ahí ya empezaría con altcoins y con estrategias un poquito más especulativas. Así que nada, chicos, espero que os haya servido este tutorial. Bueno, este tutorial está guía paso a paso para los que queréis empezar a invertir en cripto y que os haya servido también el análisis semanal como siempre. Así que nada, si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en el siguiente. Un abrazo y que tengáis una muy buena semana.